¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la lógica se desvanece y solo quedan interrogantes? Prepárate para un viaje que te helará la sangre, porque el misterio que inspiró una de las películas más famosas de la historia te espera en el puesto número 1, un caso que la ciencia aún no logra descifrar por completo. 8. La desaparición de Amelia Earhart. En 1937, la intrépida aviadora Amelia Earhart, la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario, desapareció sin dejar rastro mientras intentaba dar la vuelta al mundo. Ella y su navegante Fred Noonan se encontraban en el último tramo de su viaje cuando su avión se esfumó en algún punto del vasto Pacífico. A pesar de extensas búsquedas, nunca se encontraron restos del avión ni de los tripulantes. ¿Se quedaron sin combustible y cayeron al océano? ¿Sobrevivieron en una isla remota? Teorías que van desde el aterrizaje forzoso hasta el espionaje han surgido, pero ninguna ha logrado resolver el enigma de su destino final, dejando a la aviación con uno de sus mayores rompecabezas. 7. El incidente Dyatlov Pass. En febrero de 1959, 9 excursionistas experimentados murieron en circunstancias misteriosas en los montes Urales de la Unión Soviética. Los rescatistas encontraron su campamento abandonado, con las tiendas rasgadas desde adentro, como si los ocupantes hubieran huido desesperadamente. Los cuerpos fueron hallados a cierta distancia, algunos con lesiones inexplicables, fracturas severas y extrañas coloraciones sin signos de lucha. La falta de rastros de otras personas y la naturaleza de las heridas han llevado a especulaciones que van desde avalanchas inusuales hasta fenómenos paranormales o experimentos militares secretos. La conclusión oficial fue que murieron por una fuerza natural irresistible, una explicación que solo ha avivado aún más el misterio de lo que realmente les ocurrió. 6. El asesino del Zodíaco. Entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, un asesino en serie aterrorizó el norte de California, dejando un rastro de víctimas y una serie de cartas crípticas enviadas a la prensa. El asesino del Zodíaco se burlaba de la policía, enviando mensajes cifrados y amenazando con más ataques. Aunque se sospechó de varias personas y se analizaron miles de pistas, la verdadera identidad del asesino nunca se descubrió. Sus métodos eran brutales y su inteligencia para evadir la justicia era escalofriante. El caso sigue abierto, un recordatorio constante de cómo la maldad puede ocultarse a plena vista y mantener en vilo a las autoridades durante décadas. 5. El Triángulo de las Bermudas. En una vasta región del Océano Atlántico delimitada por Bermudas, Florida y Puerto Rico, se han registrado innumerables desapariciones de barcos y aviones sin explicación aparente. La brújula enloquece, las comunicaciones se cortan y las embarcaciones se desvanecen sin dejar rastro, a menudo en condiciones climáticas perfectas. Fallas magnéticas, extrañas corrientes oceánicas, gas metano que emerge del lecho marino, o algo más allá de nuestra comprensión. Aunque la ciencia ha intentado dar explicaciones racionales, el alto número de incidentes y la naturaleza inexplicable de algunas desapariciones han cimentado la leyenda del Triángulo de las Bermudas como uno de los lugares más enigmáticos del planeta, un verdadero cementerio de misterios sin resolver. 4. El sonido más misterioso del océano. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica detectó un sonido de ultrabaja frecuencia en el Pacífico Ecuatorial, que fue tan potente que se registró en sensores ubicados a miles de kilómetros de distancia. Conocido como bloop, este ruido era más fuerte que el de cualquier animal conocido, y la frecuencia no coincidía con ninguna actividad sísmica o geológica. Fue el sonido de una criatura marina gigantesca aún no descubierta, un fenómeno geológico único, o algo totalmente ajeno a nuestro entendimiento. A pesar de las investigaciones, la fuente del bloop nunca se identificó, dejando a los científicos marinos con la inquietante posibilidad de que haya algo inmenso y desconocido habitando en las profundidades de nuestros océanos, produciendo un eco que sigue resonando en el misterio. 3. Personas que desaparecieron en segundos. Imagina a alguien caminando por la calle, entrando a una tienda o simplemente de pie y de repente se desvanece sin dejar rastro, como si el suelo se los hubiera tragado. Estos casos de desapariciones instantáneas son de lo más perturbadores porque desafían toda lógica. No hay forcejeo, no hay testigos creíbles, solo un vacío donde antes había una persona. Un ejemplo es el de Brandon Swanson,
quien en 2008 llamó a sus padres tras un accidente de coche menor, y mientras hablaba con ellos, dijo «oh mierda», y su voz se cortó para siempre, sin que se encontrara rastro de él o su coche a pesar de una búsqueda masiva. ¿Cómo es posible que una persona se evapore en cuestión de segundos, sin dejar ninguna evidencia de su destino? Estos incidentes nos confrontan con la fragilidad de nuestra existencia y la facilidad con la que la realidad puede torcerse. 2. Lugares donde la ciencia no tiene explicación. Hay rincones en el mundo donde las leyes de la física parecen distorsionarse o donde fenómenos inexplicables ocurren con regularidad. Piensa en el vórtice de Oregón, un lugar donde las brújulas se vuelven locas, la gravedad parece alterarse y las personas experimentan desorientación. O el lago Anjikuni en Canadá, donde en 1930, una aldea entera de inuit desapareció sin dejar rastro, dejando sus comidas a medio cocinar y sus herramientas abandonadas, como si hubieran sido teletransportados. Estos sitios desafían las explicaciones convencionales, presentando anomalías que la ciencia moderna aún no logra comprender. Son recordatorios de que nuestro conocimiento del universo es limitado y que la naturaleza aún guarda secretos que nos dejan perplejos, abriendo la puerta a preguntas sobre dimensiones paralelas, energías desconocidas o simplemente fenómenos naturales que aún no hemos catalogado. 1. El caso real que inspiró a crear El exorcismo de Emily Rose. Prepárate para conocer el origen de uno de los mayores terrores del cine. Un caso tan espeluznante que los productores se inspiraron para crear una de las películas de terror más icónicas. Nos referimos a la historia de Anneliese Michel, una joven alemana cuya vida se convirtió en una pesadilla a partir de 1975. Tras sufrir lo que los médicos diagnosticaron como epilepsia y una severa depresión, sus padres y ella creyeron firmemente que estaba poseída por demonios. Durante meses, Anneliese experimentó convulsiones, visiones terroríficas, se negaba a comer y a beber, y hablaba con voces de ultratumba. Se le realizaron decenas de exorcismos por parte de sacerdotes católicos, documentando horas de grabaciones de audio donde supuestamente se escuchaban las voces de hasta 6 demonios diferentes, incluyendo las de Judas Iscariote, Nerón y Caín. Finalmente, en 1976, Anneliese murió de deshidratación e inanición. Este trágico y controvertido caso desató un debate mundial sobre la fe, la enfermedad mental y lo sobrenatural. La película que se inspiró en su historia exploró los límites del miedo y la posesión, pero la cruda realidad de lo que vivió Anneliese Michel sigue siendo un misterio inquietante, con médicos defendiendo la explicación científica y creyentes aferrándose a la posesión demoníaca, dejando el debate abierto sobre si realmente fue una enfermedad o la manifestación de algo mucho más oscuro y desconocido. El mundo está lleno de enigmas que desafían nuestra comprensión y nos recuerdan lo poco que realmente sabemos. ¿Cuál de estos misterios te ha dejado más impactado? ¿Crees que alguno de ellos tiene una explicación lógica que aún no hemos descubierto? ¿O hay fuerzas más allá de nuestra comprensión en juego? Déjanos tus comentarios, te estaremos leyendo. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte de nada. Nos vemos en la próxima ocasión, donde desentrañaremos más secretos que te dejarán sin aliento.